Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con usted, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Queridos amigos, cordial saludo a esta hora. Muchas gracias por conectarse en este programa llamado Vida Plena. En el nombre del Señor creemos que será de bendición para usted, para su vida, para su familia. Manténgase conectado, en sintonía. Mi nombre es Marcos Fabián Correa Rojas, estoy para servirles y en la primera etapa de nuestro programa estamos hablando acerca de hogar y familia. Y hoy vamos a tocar un tema que considero es muy importante, un tema que, si bien es cierto, no tiene que ver con las relaciones personales unos con otros, eso afecta. Y si mejoramos ese aspecto de nuestra vida será una bendición. Les voy a hablar del descanso. El descanso. El descanso es una inmensa bendición para el ser humano. Cuando uno lee la Biblia en el libro de Génesis, se da cuenta que Dios estableció el día y la noche. Y el Señor habló en el libro, en los Evangelios, que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, bíblicamente la noche se hizo para descansar. Usted y yo así lo sabemos. Biológicamente nuestro cuerpo cuando llega la noche nos solicita, venga, estoy cansado, necesito descansar. Así que el sueño, que es el primer descanso, fue establecido por Dios. Dios estableció el descanso diario. ¿Cuánto debe descansar una persona diariamente? Los especialistas dicen que pues un bebé recién nacido está requiriendo entre 14 y 18 horas diarias de sueño. A medida que uno va creciendo va necesitando menos sueño. Pero en términos generales, cuando una persona ya se hace adulta, requiere entre 7 y 8 horas de sueño diarias. Esto significa que si nosotros descansamos 7 a 8 horas de sueño diarias, nuestro cuerpo va a funcionar bien, va a funcionar de la mejor manera. Algunas personas que han estudiado acerca de la importancia del sueño dicen que el mejor sueño es el que se hace antes de la medianoche. Es decir, el cuerpo se recupera más cuando uno duerme en las primeras horas de la noche y no cuando uno se acuesta tarde, 11, 12 de la noche a medianoche y luego se levanta tarde. Lo mejor es uno acostarse temprano para descansar muy bien y dormir de 7 a 8 horas diarias. Ese es el primer descanso que Dios dejó para el ser humano. El segundo descanso está respaldado en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 8 en adelante, que tiene su contrapeso o su parte inicial en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Estoy hablando del sábado. Dios dejó 6 días para trabajar, pero un día para descansar. Y la Biblia establece que es el sábado. Dios creó el sábado, lo bendijo, lo reposó como una bendición y se lo dio a la raza humana, se lo entregó a Adán y a Eva. Así que de los 7 días que tenemos en la semana, Dios dijo, ustedes van a descansar un día. Un día. Es importante que descansen un día. Y Dios dejó ese descanso pues para que el ser humano se desconectara de la cotidianidad, tuviera un encuentro personal con Dios, con su familia, y de esa manera entonces las pilas se recarguen, las pilas del cuerpo se recarguen. Hay un tercer descanso, que ya esto ya no es tanto bíblico, pero de alguna manera sirve y aunque tiene algunos apoyos en las escrituras, y es el descanso anual. Generalmente las empresas le dan al trabajador un mes de descanso para que cese sus labores. Así que esto es lo que nosotros llamamos comúnmente como las vacaciones, tener vacaciones en familia. Entonces yo me desconecto de la realidad y entonces me voy a descansar por un tiempo para recargar energía. Hemos hablado de los descansos que generalmente conocemos, el descanso diario, el descanso semanal y el descanso anual. Apreciados, cuando una persona descansa bien, cuando una persona descansa un día de la semana, el nivel de estrés de las relaciones interpersonales van a ser menores. En cambio, cuando no se descansa, sino que las personas trabajan 10, 12, 13, 14 horas diarias, se acuestan tarde, se levantan muy temprano y trabajan todos los días, este cansancio en el cuerpo hace que uno se vuelva más irritable, hace que sea más fácil tener un mal genio, tener un traspiés, discutir con la pareja.
y eso va a deteriorar las relaciones de pareja. Usted puede estar casado con la mejor persona del mundo, pero si usted no descansa bien y tiene una vida de estrés al 1000%, usted primero se está haciendo daño a usted mismo, porque usted se está matando a sí mismo, pero también le está haciendo daño a la persona con la que vive, a sus hijos, a su pareja, porque uno es más irritable, porque uno tiene menos paciencia, y entonces ese tipo de actitudes hace que se deterioren las relaciones en todos los ámbitos y termina usted viviendo un infierno, que es lo que Dios nunca quiso con su relación de pareja, con su familia. Por eso la recomendación bíblica es, apreciados, si bien es cierto el trabajo es importante, no es lo más importante. Usted, su salud, su familia, sus hijos, es más importante que el trabajo. Entonces aprenda a porcionarse, aprenda a limitarse, aprenda a tener dominio propio. Levantarse muy temprano y trabajar hasta tarde de la noche no es saludable, no es bueno. Y así usted reciba buena remuneración, eso no compensa el hacerle daño a su cuerpo ni tampoco hacerle daño a su familia, a sus hijos. Así que la recomendación bíblica es trabaje 8, máximo 9 horas, trabájelas bien trabajadas con honestidad y listo. Pare, váyase para la casita a descansar, acuéstese temprano, converse con su esposa, con sus hijos, hablen cómo le fue en el día. Estén tranquilos, porque si no están tranquilos y no hay paz en el corazón, hay demasiado estrés, eso va a deteriorar las relaciones de pareja. Eso en cuanto al descanso diario. En cuanto al descanso semanal, Dios no nos hizo para trabajar todos los días. Algunas personas dicen, es que la Biblia dice que todos los días son iguales, no sé qué, si sé cuándo. Eso es lo que la gente dice, pero no lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios tiene un día especial y fue el sábado. Desde la misma creación, cuando no existían ni judíos, ni otros grupos denominacionales, Dios se lo dio a Adán y a Eva, los representantes de la raza humana, y en el tiempo en el que no había pecado. Cuando no había pecado, cuando todo era hermoso, les dijo, ustedes van a descansar un día y será el sábado. Ese día yo voy a venir, me voy a encontrar con ustedes. En ese marco Dios les dio el sábado, porque el sábado es un día de bendición para el hombre. Dios le regaló eso al hombre. Como si su jefe le dijera, usted me va a trabajar 6 días, pero este día lo va a descansar. Esa fue la orden de Dios para nosotros. Y no es algo que nos va a perjudicar, es algo que nos beneficia. Solo que el diablo pues le quiso llevar la contraria a Dios y dice, no, eso no es sábado sino domingo, o cualquier día el que usted pueda, etcétera, etcétera. No es así. Es lo que Dios dice. Dios dijo sábado y pues yo descanso el sábado. Y a mí, gracias al Señor, no me ha faltado la comidita. Por un día que usted deje de trabajar, usted no se va a empobrecer, pero sí le va a generar un beneficio a su familia. Entonces no sea esclavo del trabajo. Organice todo de manera que usted pueda descansar un día, que usted pueda levantarse, romper la rutina, levantarse un poquito más tardecito, tener un encuentro con su familia, con Dios, leer la palabra, ir a la iglesia, adorar. Hágalo, que será una bendición. Dios no se equivoca, apreciados. Cuando Dios nos hizo como nos hizo, Él fue el que nos hizo y dejó el manual, y el manual es la palabra de Dios, y en la palabra está establecido que debemos descansar. No sea esclavo del trabajo. Si usted se ama a usted mismo y se ama a su familia, descanse, tómese un descansito. Y respecto al descanso anual, también es importante que usted pueda ahorrar, busque una alcancíita y póngase el propósito de ahorrar. En vez de estar por allá tomando trago, licor, haciéndose daño a sí mismo y dañando a otras personas, gastando, invirtiendo el dinero, gastándolo, porque cuando uno lo gasta en licor y cosas que le hacen daño es gastarlo, es botarlo. No está bien. Guarde su dinerito y más bien ahórrelo, de manera que usted sorprenda a su familia al finalizar la semana y puedan decir como familia, bueno, el año, cuando termine el año, bueno, tenemos esto ahorradito, no nos alcanza quizá para irnos un mes, no nos alcanza para irnos 3 semanas, pero vamos a sacar unos 4 o 5 días, una semana, nos vamos, y se va usted para un lugar tranquilo, a descansar, a pensar, a abrazarse como familia, a recobrar fuerzas, a recrearse para que las fuerzas se levanten. En una sociedad en la que ahorita hombre y mujer trabajan, es importante que el hombre también ayude para que su esposa descanse.
Porque si el hombre y la mujer trabajan, el hombre entonces se va a trabajar y llega es al celular o llega al televisor. Si la mujer trabaja, le toca levantarse, hacer desayuno, ir a trabajar y luego llegar a la casa, cocinar, lavar, planchar, lavar el baño, etcétera, etcétera. Entonces, para que haya equilibrio, si las dos personas trabajan en casa, las dos personas cocinan, entonces el hombre y la mujer, los dos ayudan a limpiar la casa, los dos se ponen tareas diferentes para equilibrarse y para estar descansados. Cuídense, Dios les bendiga. Es el momento para irnos con el texto para hoy con el profe Guillermo González. El texto para hoy lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Tras la ruptura de su matrimonio, Antonieta sentía que su vida se terminaba. No había palabras para consolarla. El hombre que un día le prometió serle fiel había tomado la decisión de dejarla con sus hijos e irse con otra mujer. Por más que ella quisiera ocultar su tristeza para no demostrarla a sus dos pequeños hijos, se notaba el pesar y el llanto que ella llevaba dentro. Parecía que el único motivo para vivir eran sus hijos. Una mañana Antonieta recibió una visita sorpresiva de una de sus amigas de infancia. Tenía muchos años de no verla y había muchas cosas que conversar. El día pasó entre conversaciones, tazas de té y pequeños bocadillos. Entre la conversación, su amiga le preguntó sobre su matrimonio. Antonieta rompió en llanto. La herida de su matrimonio estaba abierta aún. Su amiga comenzó a consolarla y a referirle cómo ella había vivido un caso similar y Dios con su poder le había restaurado. Al llegar la tarde, su amiga se retiró, pero antes le obsequió una Biblia. Antonieta comenzó a leer aquella Biblia y comprendió que era el momento para poner en las manos de Dios su matrimonio y que Dios tenía el poder para restaurarlo. Varios días después, Antonieta recibió una nueva visita. Era su esposo, que le pedía que hablaran un momento. Él estaba arrepentido de haber dejado su familia y le pedía que lo perdonara. Antonieta comprendió que era el poder de Dios que estaba obrando en su matrimonio luego de ponerlo en sus manos. Con el pasar de los días, aquel matrimonio fue restaurado completamente por Dios y todo caminó mucho mejor que años anteriores. Ambos comenzaron a darle más tiempo a Dios y aquella Biblia que su amiga le regaló, la leían todas las noches reunidos en familia en su humilde hogar. Posiblemente te sientas identificada con Antonieta. Puede ser que tu matrimonio se encuentre al borde del colapso. Quizás todo está marchando mal, pero recuerda que Dios tiene el poder para restaurarlo. Su palabra nos dice que ella actúa en los que creen. ¿Has creído fielmente en la palabra de Dios? ¿Crees con convicción que Dios tiene ese poder? Si tus respuestas son sí, en ambas, cree ahora en lo imposible que Dios lo hará posible mediante su palabra y la fe puesta en Él. Hoy te quiero invitar a poner en las manos de Dios tu matrimonio y tu familia, y Él será fiel en restaurar y conservarlos unidos. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Soy Guillermo González Sepúlveda y declaro para ti un día de bendición en el nombre de Dios. Bien apreciados, volvemos nuevamente a este espacio de vida plena, un espacio que esperamos sea una bendición para usted y su familia. Hace unos días les ofrecí un libro especial que se llama El Camino a Cristo. Si usted está interesado en este libro llamado El Camino a Cristo, comuníquese al WhatsApp
313-200-5586. Este es nuestro WhatsApp de Vida Plena. Si usted quiere que oremos por usted, también puede mandarnos un mensajito al 313-200-5586. 313-200-5586. Bien apreciados, hoy vamos a hablar en la parte de la porción bíblica, vamos a hablar acerca de cómo nos ve Dios, cómo nos ve Dios. Dios nos ama, estudiamos hace unos días diciendo que Dios nos ama, pero a pesar de que Dios nos ama, Dios espera de nosotros que seamos perfectos. Dios espera que seamos a su imagen y semejanza. Pero ¿cómo llegar a ser perfecto? ¿Cómo llegar a ser perfecto? Porque Dios es perfecto y nada imperfecto va a habitar en su presencia. ¿Cómo llegar a ser perfecto cuando somos imperfectos? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Pero tenemos que revisar cómo nos ve Dios a través de la Biblia, cómo nos ve la palabra, qué dice que somos nosotros hoy. Porque cuando Dios hizo al ser humano, dice la Biblia, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero a partir del pecado, ¿cómo nos ve hoy la palabra? Bueno, voy a leer algunos textos. El primero de ellos está en Romanos el capítulo 3. El versículo 10, dice la Biblia así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia es clara y enfática en diferentes partes en decir que el ser humano no es justo, que el ser humano no es bueno. Producto del pecado, ojo, no, porque cuando Dios hizo al ser humano lo hizo bueno, pero a partir del pecado el ser humano, nosotros, la raza humana, nos deterioramos y el corazón se corrompió y eso hizo una separación entre nosotros y Dios. La Biblia dice que nosotros somos de continuo al mal. Esa es la realidad del ser humano. Somos de continuo al mal y que todos hemos pecado. Eso dice la Biblia en el libro de Romanos. Ahí mismo en Romanos, el capítulo, ya les digo qué capítulo. En Romanos, el apóstol Pablo, el capítulo 3, el versículo 23, dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no somos justos. El libro de Isaías dice que nuestra contaminación, nuestro daño, es como si tuviéramos una llaga desde la planta del pie hasta la coronilla. No hay cosa sana en él, dice el profeta Isaías. Son como heridas expuestas que no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad del ser humano sin Dios, apartado del Señor. Ahora recuerden un texto de la Escritura. Jesús dijo: si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos siendo malos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo al que lo pida? En otras palabras, Jesús también de manera enfática dijo que el ser humano es malo. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad hoy? Que los seres humanos nos creemos buenos porque hacemos un favor, porque de pronto vamos de la casa al trabajo, trabajo a la casa, de la casa al trabajo, porque de pronto ayudamos a alguien, creemos que somos buenos. Pero el pecado va mucho más allá de un homicidio, porque creemos que el que mata sí es muy malo, el que roba sí es muy malo. Pero la Biblia dice que la envidia, los celos, la gritería, la maledicencia es pecado. Y eso también daña. Yo les voy a preguntar, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? ¿Agarró Eva una escopeta y mató a Adán? ¿O que adulteraron? No, la Biblia no dice eso. Eran casados, Dios los había bendecido. El pecado de Adán y Eva fue un acto de desobediencia. Un acto de desobediencia. No coman de esto y comieron. Y desde nuestra perspectiva podríamos decir que fue algo muy leve, pero delante de los ojos de Dios un acto de desobediencia es pecado. Y eso destruye, eso daña. Entonces, por muy poco que sea lo que nosotros hacemos, que lo podríamos llamar poco, ante los ojos de Dios, trajo la muerte del Hijo de Dios. Mire, esa desobediencia de Adán y Eva hizo que el Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros. Inmediatamente Dios prometió: yo voy a morir por ustedes, por esa desobediencia. Ese acto de desobediencia corrompió el corazón del ser humano. Entonces el ser humano, la verdad es que no es bueno. La verdad es que no es bueno.
si nosotros nos comparamos con personas que violan, que matan, claro, podríamos pensar que somos buenos. Pero si vamos a la palabra del Señor, la Biblia dice que el ser humano es malo. Como el ser humano es malo y estamos imposibilitados de agradar al Señor. Por eso, porque no podíamos nosotros cumplir la perfecta ley de Dios, como no podíamos agradar al Señor, el Señor vino a esta tierra a vivir por nosotros y a morir por nosotros. Porque de otra forma, si nosotros pudiésemos portarnos bien y alcanzar la salvación, pues para nada murió el Señor. Pero miren lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 19, dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Escuchen, a través de la desobediencia de Adán toda la raza humana fue llamada pecador. Dice: así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, el Señor dijo: ustedes no son capaces de cumplir la ley de Dios. Ustedes no son capaces de ser justos por ustedes mismos. Yo voy a ir a obedecer por ustedes para que ustedes puedan ser llamados justos. Lo que quiero decir es que como somos malos y no teníamos ninguna posibilidad delante del Señor, el Señor dijo: yo voy a tomar el lugar de ustedes para poder obedecer por ustedes y regalarles esa obediencia, de manera que ustedes tengan opción para ser salvos y para que puedan tener parte en el reino de los cielos. Miren qué hermoso es Dios. Como nosotros no podemos dar el estándar para ser salvos, Dios vino a salvarnos, teniendo una vida perfecta primero por nosotros y luego muriendo por nosotros para podernos salvar. Qué hermoso es el Señor. Yo termino esta reflexión diciendo lo siguiente, queridos amigos, queridos hermanos, querido oyente que escucha el programa Vida Plena a esta hora. Los seres humanos sacamos conclusiones y creemos, decimos: no, el ser humano se salva haciendo esto, eso, con que usted haga bien a la gente se va a salvar. Pero la Biblia no dice que usted se va a salvar haciendo bien a la gente, porque la Biblia dice que todos nuestros actos son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías, el capítulo 64, versículo 6. Nuestros actos no son buenos, no podemos hacer actos buenos porque nuestro corazón está manchado. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2, que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, si yo no puedo hacer nada para salvarme, lo único que puedo hacer para salvarme es aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Por eso la Biblia es clara en decir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos sino en el nombre del Señor Jesucristo. Él fue el que prometió venir a vivir y a morir por nosotros. Él fue el que vivió por nosotros, Él fue el que murió para salvarnos, y solamente a través de Él hay salvación. Pero ¿cómo se salva el ser humano? Bueno, ahorita no lo vamos a explicar. Lo que quiero que usted se lleve en mente es que los seres humanos necesitamos heredar el reino de los cielos siendo perfectos, pero que no podemos serlo. ¿Por qué no podemos ser perfectos? Porque nuestro corazón está manchado, porque somos malos, porque una mentira destruye y nos hace culpables de la muerte eterna. Los mandamientos de Dios, el 9 dice: no dirás falso testimonio, es decir, no mentirás. ¿Y cuántas veces no hemos mentido? Lo que significa que por haber dicho una mentira, por un acto de desobediencia, por haber tratado mal a nuestros padres, o por los 1001 pecados que tenemos en nuestra vida, que cometemos a partir de que tenemos uso de razón, ya estamos nosotros condenados. Pero el Señor hizo un plan para salvarnos, y es bueno que usted se entere a través de la Biblia, no a través de lo que usted piensa ni de lo que su amigo dijo, sino a través de lo que dice la Biblia, cómo es que se salva el ser humano. Termino con esta reflexión. Hace un par de años decidí ir a Panamá. Yo dije: voy a ir a Panamá a trabajar unos días, y averigüé qué tengo que tener, qué requisitos se requieren para irme para Panamá. Y ahí encontré que usted debía tener el pasaje de ida, de vuelta, tener la dirección donde se iba a quedar. Y uno de los requisitos decía que usted debía llevar $500. Usted, para ir a Panamá, para esa fecha, no sé para hoy, usted debía llevar $500 en efectivo. Entonces pues yo hice el requerimiento de comprar los vuelos con la anticipación, busqué a dónde iba a llegar, la fecha de la venida la tenía también. Pero para los días que yo iba a viajar, yo no alcancé a tener los $500.
sino que tuve como $330. Me faltaban como $170. Y yo dije para mí, eso no le preguntan a uno. Yo no creo que pues se vayan a parar a uno a preguntarle, muéstrenme la plata. Eso con que uno vaya y pase. Es más, me inventé hasta una estrategia, queridos oyentes. Yo dije, voy a cambiar esos $330, los voy a cambiar en billetes de 10, de 5, de $2, perdón, de $1, para que haya mucha plata y ellos les dé hasta pereza contar. Y yo me fui. El día del vuelo me fui para Medellín. Y cuando me fui a montar, no me preguntaron nada al avión. Me monté al avión y yo feliz viajé hasta Panamá. Pero cuando me bajé en Panamá, los que estaban ahí en el ingreso del aeropuerto llevaban a cada uno para revisar el pasaporte y otras cosas. Y justo cuando ya me iban a dar la salida, cuando ya había tenido la última parte, me pregunta la señora, ¿tiene los $500? Y yo me quedé mirándola y como que le asentí que sí. Ella quizá percibió que yo no estaba seguro y me dijo, sáquelos y me los cuenta. Y claro, yo empecé a preocuparme porque yo sabía que no los tenía completos. Así que yo saco el bojote y como tenía varios $, entonces así se los pasé rápido y lo fui a guardar y me dijo, no, cuéntemelos uno por uno, necesito saber que usted tenga los $500. Así que yo empecé a contar uno por uno y llegué hasta 330. Me dijo, ¿y el resto? Dije, no los tengo. Entonces me dijo, entonces no puedo entrar a Panamá. ¿Y saben qué pasó, amigos? Así yo les lloré ese día, les dije, por favor, les suplico, les imploro. Yo no logré entrar ese día a Panamá. Ese mismo día, horas después, me estaban devolviendo para Colombia. Usted y yo creemos a veces que las cosas con Dios se pueden a como yo creo que son. Pero no es a como usted cree, apreciados, ni a como yo creo. Es a como lo dice la palabra del Señor y por eso está la Biblia, para que usted y yo seamos guiados por ella. Así que yo quiero invitarlo para que usted sea un lector de la Escritura. Lea la palabra del Señor. Dios quiere salvarlo. Dios quiere salvarme, por supuesto. Él dijo que venía a eso, a salvarnos. Pero Él ya estableció cuál es el camino para salvarnos. Y no es a través de las obras. No es. Porque la Biblia dice que no nos vamos a salvar por las obras. Leas el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 y 9. No nos salvamos por las obras. ¿Quieren saber cómo nos salvamos? Bueno, en el próximo episodio, en el próximo capítulo aquí en Vida Plena les contaré. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló Fabián Correa y les dejo mi WhatsApp 313-200-5586. Les ofrezco otro libro profético, profundo, bonito, que se llama El Conflicto de los Siglos. Escríbanos al 332005586, 332005586 y con gusto se lo enviaremos. Denos su dirección y allá le enviaremos. Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes. Amante Padre, gracias por tu misericordia. Bendice las familias, los hogares. Bendice a las personas que han escuchado este programa. Quédate con tu gracia, Señor. Toca nuestros corazones y llévanos a la salvación a través de Cristo Jesús. Te agradecemos en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga hasta una próxima emisión de nuestro programa Vida Plena.